Las sociedades evolucionan naturalmente y el derecho debe evolucionar conjuntamente con ellas, de tal manera de asegurar los terrenos que ha ganado esa evolución. De alguna forma, al evolucionar la sociedad es necesario que se creen nuevas normas que regulen esas nuevas relaciones que se generan entre las personas que en ella conviven. Y de esa forma el derecho también debe actualizarse de acuerdo a cómo se actualiza la sociedad. Eso implica que en muchos casos en las sociedades existan normas o deban ser revisadas constantemente las normas y que en una sola materia existan distintas normas que regulan esa misma materia. Cuando hablamos de materia nos referimos, por ejemplo, al derecho civil. El derecho civil está regulado por varias leyes especiales que regulan una realidad dentro del derecho, que es la parte del derecho civil, es decir, que regula las relaciones entre las personas o entre las personas y el Estado cuando el Estado no actúa con el poder de imperio sobre estas personas. Eso quiere decir que por esa evolución en algún momento de la sociedad conseguimos el derecho disperso en distintas normas, en distintos textos legales. Puede darse el caso, o históricamente adicionalmente se ha dado el caso, que además de la evolución natural de la sociedad, esta dispersión de las normas pueda corresponder a movimientos revolucionarios o pseudo revolucionarios que han impuesto cambios profundos en la sociedad. Pero digamos, es natural que la evolución cambie la situación y cambie la regulación jurídica de esa sociedad. Eso implica dictar nuevas normas. Como quiera que es una realidad amplia dentro de todo el derecho, cuando hablamos por ejemplo del derecho civil, lo que se hace en la práctica es dictar normas o crear leyes especiales que regulan una materia. Así por ejemplo entre nosotros se crea una norma o una ley especial que regula las relaciones de los menores de edad, que conocemos como Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, o una ley que regula el registro civil, que llamamos Ley Orgánica de Registro Civil, a manera de ejemplo. En algún momento determinado conviene, cuando el derecho está disperso y hay muchas leyes que regulan el mismo derecho civil o esta parte del derecho que llamamos derecho civil, conviene crear un código. ¿Qué significa crear un código? Significa ordenar todas esas normas en un solo texto, tener todas esas normas como materia para crear una nueva norma que involucre a todas esas, pero que organice todas esas normas, que las estructure de forma sistemática y lógica, que evite contradicciones entre ellas y que evite repeticiones inútiles. De alguna forma lo que hacemos es que tomamos todo ese material, lo revisamos cuidadosamente y creamos un código que ordene todas las leyes que tienen que ver sobre la misma materia o todas las normas que regulan la misma materia. Así lo hacemos en derecho civil, como lo podemos hacer en derecho mercantil o en el derecho del trabajo o en el derecho penal o en cualquiera de las ramas del derecho. Esto tiene como finalidad facilitar el conocimiento del derecho, el conocimiento y la aplicación del derecho, obviamente. Cuando yo voy a determinar cuál es la norma aplicable a un caso concreto que sé que es de naturaleza civil, pues al buscar en el Código Civil sé que voy a conseguir la totalidad o casi la totalidad de las normas que regulan esa materia. Obviamente al evolucionar la sociedad empiezan a crearse normas dispersas que obligan a crear o a revisar ese código y a actualizar a través de otro código esa misma legislación en materia civil. No siempre se hacía así. Hasta el siglo XVIII lo que sucedió es que se hacían normalmente recopilaciones. Quería decir que se reunía todo el material, pero no se sistematizaba, no se revisaba la norma uno a uno. ¿Esto qué traía como consecuencia? Era una justaposición de normas en orden cronológico, todas las normas que habían sido dictadas en una época y que estaban o estuvieron vigentes en una determinada sociedad, pero no se revisaba si pudieran existir entre ellas contradicciones o repeticiones. Cuando hablamos de una codificación implica el proceso de revisar esas normas para evitar contradicciones y para que de alguna forma evitar también contradicciones y repeticiones inútiles entre las normas de eso. Hoy en día se da el proceso de recopilación y se recomienda hacer ese proceso de recopilación de una forma constante en la sociedad. Y cuando hablamos de forma constante hablamos de cada 10 o 20 años máximo, revisar un código para actualizarlo a la evolución de esa misma sociedad. No todas las personas o no todos los estudiosos están de acuerdo en la codificación. El máximo exponente de la Escuela Histórica del Derecho, el profesor Federico Carlo Bonsavigny, decía, por ejemplo, que la codificación no era conveniente porque lo que hacía era estimular la creencia de que el legislador era omnipotente y que el legislador constituía o que la ley constituía la única fuente del derecho.
En materias como la nuestra, en el derecho civil venezolano, está claro por imperio del mismo artículo 4 del Código Civil, que dice que cuando no hubiera una disposición expresa de la ley debemos tomar en cuenta casos análogos o los principios generales del derecho, o de acuerdo al artículo 7 del Código Civil, que dice que no vale alegar contra la ley la inobservancia, ni el desuso, ni la costumbre, por antiguos y universales que ellos sean, pues está claro que la única fuente directa del derecho civil venezolano es la ley. Por tanto, si la ley es la única fuente, para mí sería mucho más fácil, o para cualquier estudioso del derecho sería mucho más fácil tener esa ley contenida en un solo texto, en un solo tomo, que llamáramos Código Civil. Lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en Venezuela, es que yo tengo el Código Civil, pero tengo una cantidad enorme de leyes especiales que se han ido dictando desde 1982 hasta hoy para regular situaciones concretas. Si hoy en día hiciéramos un código, ¿qué deberíamos hacer? Tomar el Código Civil como base, pero adicionalmente tomar todas esas leyes especiales, revisar las normas y hacer una sola norma o una sola ley que abarque todas esas normas especiales, y lo llamaríamos Código Civil.